escribió este artículo sobre el CENDI en la Cámara. Conferencia de prensa convocada por diputados del PRD, de Morena y del Partido del Trabajo, y por académicos y científicos de la UNAM, con la preocupación del tema de la profundización de las privatizaciones con el tema del agua. Y también, terminando este tema, vamos a tratar otro relacionado con los trabajadores ferrocarrileros jubilados que ganaron una demanda en el Poder Judicial y quieren hacer una denuncia al respecto. Entonces vamos a dar inicialmente la palabra a los académicos científicos que nos acompañan de la UNAM, para después dar la postura de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Adelante, por favor. A ver, compañeros, si gusta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Joel Carrillo Rivera, yo soy del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a los diputados y diputadas que han tenido a bien llamarnos de nuevo, aceptar nuestra propuesta de hacer un pequeño debate el día de ahora relacionado con la propuesta de ley general de aguas que se ha estado estableciendo ya desde hace un tiempo. El último referente, digamos, que vale la pena comentar al respecto es cuando el diputado Beltrones comentó que la ley tendría que pasar, se iba a suspender todo su trámite, digamos, oficial, iba a tener que pasar a revisión, iba a que pasar a hacer foros, a discutirse para poder, pues, después llegar a alguna cierta conclusión. En este respecto es importante comentar que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con los rectores de la Universidad de Guadalajara y de la UAM, tuvieron a bien proponer o soportar la idea general del diputado Beltrones para impulsar una serie de foros que permitieran analizar la ley, la propuesta de ley, pero no nada más analizarla. La idea sería que de ese análisis se presentaran un cierto tipo de documentos que pudieran hacer aplicaciones a esta propuesta de ley, a efecto de enriquecerla, a efecto de evitar la serie de anomalías y contradicciones que en la misma ley se establece y en sentido estricto mejorarla o incluso tal vez ver alguna otra opción. ¿Sí? En este sentido, cuando hablamos de anomalías y contradicciones, yo creo que hay que comenzar por el inicio. Es una ley general de aguas, en la cual básicamente el agua no está incluida. Cuando hablamos de esa situación es de que el agua no está incorporada en la ley como objetivo fundamental. No hay una discusión clara respecto a qué es el agua, en dónde está, cómo se mueve, de dónde viene, cuáles son sus componentes, qué es importante incorporar, tanto en la parte que tiene que ver con la situación de calidad, como en la parte que tiene que ver con la situación de cantidad. Porque además de estas situaciones de cantidad y calidad, también viene el otro aspecto, el que cómo funciona, cómo está ligada con los componentes del ambiente, cómo está ligada con los ecosistemas. Y si esa situación no está clara, no está definida, incluso no se busca en la ley, entonces esto va a ser una situación que va a provocar una serie de reacciones todavía peores de las que hemos estado sufriendo al presente ya en México, con relación a cómo el agua ha estado afectando por su carencia o por su calidad a los ecosistemas, o cómo ha estado afectada el agua precisamente por hacer un manejo, vamos a llamarlo en esa forma, inadecuado a las condiciones reales que existen en el territorio nacional. ¿Esto a qué ha llevado? Este manejo ha llevado a muchos aspectos importantes que pues están sufriendo por todos los ecosistemas y por la población, pero aquí hay un par de situaciones interesantes. La primera es la calidad del agua. La calidad del agua es una preocupante que todos tenemos, que todos estamos sufriendo o hemos sufrido en alguna forma, y que es necesario que la tengamos clara, que sepamos qué tipo de calidad de agua tenemos
y la podamos usar en este contexto. ¿Sí? Es necesario que tengamos esa condición y en ese sentido, ¿qué requerimos? Requerimos saber cómo el agua está funcionando allá abajo. Usualmente se nos ha dicho que el agua está en lo que se llama acuíferos y para eso mi colega Rafael Huizar va a ampliar un poco más en su intervención, pero lo que yo simplemente diré es de que esas cubetas, esos contenedores están comunicados allá abajo y que mientras esa situación no se mantenga clara, no se establezca, entonces pues vamos a seguir teniendo una serie de tropiezos en el manejo del agua a nivel nacional, vamos a tener una serie de esquemas que no son del todo deseables. En sentido estricto, nos hemos quejado y no ha habido ningún pronunciamiento sobre la situación de detener los estudios que sobre el agua se hacen a nivel nacional. Pensamos que esto es realmente intolerante, intolerable, que no es una situación de un país que estamos, digamos, tratando de estar al frente en la comunidad internacional, en donde se prohíba estudiar el agua y en consecuencia no saber qué sucede con la contaminación de esta. Y más aún si ahora se está proponiendo que la contaminación, que los niveles de contaminación sean mucho mayores a los que pudieran tener en un momento dado. En ese sentido, es importante incorporar que esto, además de prohibir la situación de estudios, también prohíbe la participación ciudadana, que cuando uno observa la propuesta de ley, pues parece ser como que está la participación ciudadana en el primer plano. Sin embargo, la participación ciudadana está fuera de contexto de esta ley y eso es otro aspecto que habría que revisar. Evidentemente, no son los únicos aspectos, lo que tiene que ver con los estudios, lo que tiene que ver con la contaminación, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pero sí son tal vez desde nuestra perspectiva aspectos básicos que nos van a decir si no conocemos qué cosa es lo que estamos legislando, cuál es el objeto de legislación, pues no vamos a poder tener una claridad básica y se va a seguir perpetuando una idea de una gestión que más bien está haciendo un impacto a la sociedad. Cuando vemos este impacto a la sociedad, ¿qué otra cosa tratamos de ver aquí? Ustedes de seguro habrán oído hablar de las palabras sobreexplotación, escasez, conflictos. Cuando las escucha uno, todo el mundo piensa, sí, es que la gente, la población, la sociedad, son los culpables de tal y cual circunstancia. Pero cuando lo ve uno desde el otro lado de la medalla, se da uno cuenta de que lo que realmente está sucediendo es que no hay gestión del agua. No hay gestión del agua, ¿por qué? Pues porque por eso está esa llamada sobreexplotación que la misma Comisión Nacional del Agua, ya le hemos dicho aquí, desde 1970 y tantos comenzó con 35 acuíferos sobreexplotados y a la fecha hay más de 110. Entonces, eso quiere decir que no ha hecho su trabajo en la forma correcta. La escasez, estamos en el mismo esquema, supuestamente no hay agua, pero entonces vemos un problema que es realmente grave y que tenemos que preocuparnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de esa situación? Bueno, es de que tenemos que ver que se está proponiendo que el país continúe que en una escalada de desarrollo, digámoslo así, de desarrollo económico, en donde se está invitando a diversas empresas extranjeras a que participen en ese desarrollo a través de sus inversiones. Perfecto. Pero entonces, ¿qué sucede si es que realmente no hay agua? Porque nos dicen que no hay agua, nos dicen que están sobreexplotados los acuíferos y nos dicen también que allí, en esos lugares, es donde están llegando las inversiones. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Pues que si realmente hay problemas con el agua, suponiendo que este fuera el caso, entonces tendríamos que pagar nosotros, porque lo más seguro es que esas empresas van a demandar al Estado mexicano por incumplimiento y entonces ante el Banco Mundial, y entonces vamos a tener que pagar por daños, además por ganancias no devengadas, lo cual lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Ese sería uno de los escenarios. El otro escenario sería de que si no es así, quiere decir que nos están engañando a nosotros, nos han estado engañando a los mexicanos, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, es importante, vuelvo a repetir con claridad, te quiero enfatizar de que es necesario que sepamos cómo funciona el agua, cuánta agua tenemos, porque recordemos que es el objeto de la ley, el saber precisamente eso. Y si no lo tenemos claro,
si no lo identificamos con la certeza del caso, pues vamos a estar en un medio ambiguo en donde parece ser que hay, parece ser que no hay. Y eso nos da una serie de condiciones nada favorables para el desarrollo nacional y sobre todo para la paz social que se busca en este país. Solo quiero terminar diciendo de que el agua tenemos que ponerla en la ley. El agua no está en la ley hasta ahora, el agua hay que ponerla en la ley, está fuera de la ley en sentido estricto, porque no aparece el componente principal, que es el agua subterránea, que vuelvo a repetir, es, porque ya lo he dicho en otros foros aquí en la Cámara, es el 97% del agua que tenemos. Y entonces, si esa agua no está incluida en la ley, si no está incorporada, si no está con claridad cómo se va a evaluar, suponiendo que no haya estado ya evaluada, entonces tenemos que saber cómo la vamos a evaluar, tenemos que saber cómo se va a definir, cómo se va a incorporar a la ley, cómo se va a incorporar a los ámbitos de todas las otras legislaciones que tenemos en el país y que están en un sentido horizontal, pues haciendo referente a la cantidad de agua que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes, Rafael Huizar del Instituto de Geología de la UNAM. Bueno, quiero abordar esta entrevista en 3 etapas, una que es la técnica, otra que es jurídico-técnica y la otra que es histórica. La primera se refiere justamente a que nos están diciendo que la gestión del agua debe hacerse con base a acuíferos, porque el agua está en los acuíferos, pero nunca dicen que eso se trata de agua subterránea. Sabemos que el 90% de los mexicanos consume agua subterránea y es lo que menos se legisla. Esos acuíferos que utiliza con agua para hacer su gestión son simplemente superficies, imagínense cisternas de la dimensión que quieran y esos límites yo los pongo, ¿sí? Hasta donde yo pueda los pongo. Y luego ahí lo puedo partir en 2 o 3 fracciones, ¿verdad? Que ilógico que una cisterna yo la pueda dividir imaginariamente en 5 o 6 partes y ahí administre el agua, diga, esta agua es tuya y aquella es del fulano y esta es mía. Eso es imposible, cuando además esas cisternas tienen fugas, es decir, tienen entradas y tienen salidas. Es importante pues definir con estricta criterio científico-técnico esos reservorios de agua y con ellos hacer la gestión. Por otra parte, el sustentar la iniciativa de ley en el derecho humano al agua es lo que menos respeta esa ley. Esa ley toma como argumento el derecho humano al agua y les dice que contener 50 litros de agua es suficiente para que ya no digan que no está cumpliendo ese derecho, cuando el derecho internacional dice que al menos 100 litros por persona, y aquí se favorece el uso a grandes escalas de las industrias y el pueblo se le tiene en las peores condiciones. Eso es realmente deplorable. Y por otro lado, esos trasvases que están siendo el argumento también para, según esto, recuperar los acuíferos, no son otro argumento más que otra vez favorecer a las grandes industrias, como es el fracking, para llevar agua a esos lugares donde requieren de grandes cantidades de agua que van a alterar el ambiente local y el ambiente de donde van a tomar ese agua. Es decir, esto va a conducir a desastres ecológicos importantes, problemas sociales bastante graves en los lugares de donde van a llevar el agua y a donde los van a llevar. Basta resaltar la gran cantidad de contaminación que van a dejar esos lugares de los fracking, ¿sí? De manera que los trasvases es un argumento totalmente falaz que no puede estar en esa ley. Y por otra parte, también las propiedades comunales, los ejidos, corren un riesgo importante porque dentro de esta ley se viene gestando la transmisión de derechos de tierra y con ello se va el derecho al agua. Quiere decir que los comuneros, los ejidatarios pierden la posesión del agua y sus tierras también. Una grave problemática social que no se la están imaginando o que si la han visto no les interesa. En cuanto a la parte jurídica, este dictamen que está por ahí en donde esté y que ha llegado ahí de una manera muy tramposa, es necesario que salga de ahí y que se regrese a comisiones donde tenga que evaluarse, confrontarse con otras iniciativas que tengan que elaborarse para que realmente salga una ley de acuerdo a las necesidades y condiciones naturales de México.
no como esta que tiene una línea totalmente vertical, autoritaria y con fines totalmente comerciales. Es pues una necesidad de que eso se regrese y se discuta. Les voy a leer algo que enviamos a la mesa directiva al señor diputado Julio César Moreno, donde pedimos que se regrese ese dictamen. Esto lo hicimos el 10 de marzo del año en curso, donde, de acuerdo con declaraciones del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, de la Comisión de Recursos Hidráulicos de aquí del Senado, de la Cámara de Diputados, ese reglamento llegó a donde está, habiendo rebasado una serie de necesidades que tenía que cumplir, es decir, que fue aprobado indebidamente en la Comisión de Agua Potable y Saneamientos, adolece de evidentes violaciones al procedimiento legislativo, como el que es una de las que se haya presentado unas horas antes y haberse aprobado sin haberse leído, desde luego, porque fue muy corto el tiempo en el cual se discutió y se aprobó esto de manera indebida. Eso evidencia que los diputados ni siquiera conocen el dictamen, no saben lo que aprueban, valiéndoles muy poco su propia dignidad de lo que están aprobando. Entonces, es realmente necesario que ese dictamen se apruebe con el estricto apego a los reglamentos de la propia Cámara de Diputados. En cuanto a la parte histórica, si vemos esto, yo no sé quién de ustedes o se acuerda o conoce quién fue Antonio López de Santana, que fue un buen presidente de México, por cierto, porque de él depende que la mitad de México ya no sea de México, y si él hubiera sabido que esa parte que él vendió tiene tanto recurso energético como el que tiene, saben ustedes que el 90% de los recursos energéticos de Estados Unidos salen precisamente de ese territorio, tal vez lo hubiera vendido más caro o lo regala todavía mejor. Lo peor de aquí, de esta legislatura, o de este gobierno que tenemos, es que es un gobierno todavía más demagogo y que no sabe qué es lo que tiene, y si lo sabe, creo que sí lo sabe, está peor que López de Santana, porque a pesar de eso, no solo ni siquiera lo vende, sino que lo regala. Eso es todavía bastante más denigrante. Creo que esto es una situación que debemos reflexionar todos los mexicanos, que esta ley que está por ahí esperando ser aprobada debe bajar y debe ser rechazada, porque inclusive uno de los o tres de los artículos que nos motivaron a venir acá desde que iniciamos esto, uno que es el 147, en donde criminaliza la investigación del agua en todos sus aspectos, ni siquiera ese ha tocado, ni siquiera una coma seguro le han tocado. Es pues necesario que este dictamen salga y sea regresado y desechado hasta lo sea posible y volver a hacer otro dictamen. Es una reflexión para todos los diputados, para todo el pueblo y para los medios de comunicación que se dedican a dar comunicación, al menos eso creemos, pero que sea comunicación creativa. Gracias. Sí. La reflexión, bueno, que hemos hecho en Morena, afortunadamente ahorita ya, gracias a la Junta de Coordinación Política y a la labor de los que están ahí, los grupos parlamentarios, incluyendo a Morena, se ha logrado que se regrese a comisiones. Sin embargo, se tiene un temor justificado de que nos den, por así llamarlo, un albazo y que se vuelva a presentar esta iniciativa sin que haya una reflexión de por medio y que se modifique totalmente el proyecto que se venía manejando. Se dice que no es privatizador la iniciativa que se había presentado. Se le puede llamar de la manera que lo deseen, pero no cabe la menor duda que se está privatizando el agua. En ese proyecto de dictamen de ley, de nueva ley del agua, se establece que podrán asociarse las autoridades estatales obligadas con personas físicas o morales para la prestación del servicio, y que las concesiones son de por vida y que van a poder ser heredadas. Obviamente el precio que se va a determinar para el agua pues está determinado básicamente por el que preste el servicio, ya no va a ser el Estado. Los otros se van a firmar un convenio, el prestador que va a poner con los ductos, etcétera, que va a prestar el servicio,
que ya van a ser, no va a ser el Estado y que no tienen sus funciones el garantizar precisamente ese derecho al agua, se va a apropiar de este beneficio, va a cobrar lo que desee y nada más lejano que precisamente a garantizar un derecho humano fundamental y sí a comercializar ese bien elemental, ese elemento natural que todos necesitamos, que es el agua. Entonces, esa sería una de las afectaciones más graves que podrían cometerse en caso de aprobarse por legislatura alguna, no solamente al país, sino a los mexicanos. El Partido del Trabajo se opone rotundamente a esta regresión en lo que se refiere al tema este líquido tan vital que es el agua. El agua es un derecho público, el agua es de todos los mexicanos y estamos totalmente opuestos a que se privatice. Hay, desde luego, como lo ha manifestado la compañera Loreta, el riesgo de que de último momento quieran meter este dictamen al Pleno con el propósito de aprobarla. Nos opondremos rotundamente, no nada más en el Pleno, sino también haremos protesta pública para que este vital líquido no sea entregado a manos privadas, que lo único que van a hacer es especular con él y afectar de manera grave a todos los mexicanos con altas tarifas, particularmente a los más necesitados. En esa perspectiva, el Partido del Trabajo va a estar vigilante para que no se dé un golpe más a todos los mexicanos. Si hubiera alguna pregunta. Sí, diputados, buenas tardes, diputada Loreta. Dos cosas si nos puntualizan. ¿Cuándo ya se fue la diputada Loreta? Ups, no la vi. Ok, si ustedes lo saben, porque ella comentó que la Junta de Coordinación Política ya ordenó o ya aceptó, sería en todo caso la mesa directiva, que el dictamen regrese a comisiones. ¿Cuándo se tomó esta decisión? Si nos pueden aclarar el punto. Y la siguiente, si todavía prevén ustedes o temen ustedes que el albazo se dé en periodo extraordinario después de la elección. Nada más. Bueno, lo que sucede es que el trámite, si no se aprueba de aquí al jueves, todo lo que tenga la mesa directiva regresa a comisiones. Es un trámite normal que se hace al terminar el periodo ordinario de sesiones. Y bueno, existe el riesgo de que quieran llamar a un periodo extraordinario pasando las elecciones. Nosotros creemos que se retiró de discusión el dictamen, no porque se hayan convencido de que hacía falta discusión, sino fue tal el rechazo social a la privatización del agua que tuvieron temor a que les costara electoralmente el 7 de junio. Pero entonces existe el riesgo de que se llame a un periodo extraordinario para su aprobación, o bien, si la correlación de fuerza les beneficia, en la próxima legislatura continuar con estas reformas neoliberales privatizadoras, ¿no? Yo creo que el llamado nuestro es a que la ciudadanía esté atenta, porque el riesgo está ahí latente, ¿no? La Junta ya tomó la decisión que regrese el dictamen a comisiones y los presidentes de las comisiones presentaron esa moción para tenerlo claro. Morena propuso en la Junta de Coordinación Política que si ya se había suspendido el procedimiento para la aprobación de la iniciativa, debía la propia Junta de Coordinación Política recomendar a las dos comisiones relacionadas con la elaboración y aprobación del dictamen que dejaran sin efecto el dictamen, porque no tenía sentido convocar a la sociedad a aportar elementos para enriquecer o modificar la iniciativa si ya estaba sobre la mesa un dictamen ciertamente detenido, pero no cancelado. Entonces, hoy hacemos de nuevo públicamente un llamado a la Junta de Coordinación Política para
que proceda con con la recomendación a las dos comisiones, a la de agua, Comisión de Agua y Recursos Hidráulicos, y no recuerdo cuál es la otra comisión, a que cancelen este dictamen, de tal manera que las aportaciones de la sociedad puedan incorporarse en un nuevo dictamen. La única manera de que las aportaciones sociales se incorporen es que quede sin efecto el dictamen que ahorita sigue sobre la mesa, detenido. Por eso es muy válida la preocupación de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y de diversas organizaciones que aportaron, que de hecho elaboraron un proyecto de ley extraordinario con una visión de carácter social en contraposición a la visión de carácter comercial que caracteriza a la iniciativa presentada por el PRI. Gracias. Solo quiero enfatizar que con esta ley se hace más grande la brecha entre los que tienen poco acceso a la ley y los que van a tener un gran acceso, perdón, al agua y un gran acceso al agua. Eso es de verdad preocupante. Presidente de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, que anunciamos al principio de la conferencia, que era el segundo tema que íbamos a tratar. Entonces le pedimos a Juan José Calixto Rodríguez, presidente de la Federación, y a Jesús Cervantes, de la Presidencia Colegiada de Juristas de México, para que nos comenten el tema de una lucha que tienen ellos desde hace 15 años y que ya ganaron una demanda en el Poder Judicial a su favor, pero el Ejecutivo sigue descontando la cuota a los trabajadores. Entonces le cedemos la palabra a Juan José Calixto, presidente de la Federación de Trabajadores Ferrocarrileros Jubilados. Buenas tardes. Primero agradecemos el espacio que nos dan. Infinitamente pocas veces tenemos oportunidad de que se abra este espacio para los trabajadores. Desde el año 2001, en que se extinguió Ferrocarriles, se estableció que los jubilados ferrocarrileros deberían de pagar una cuota a Víctor Flores. Sin embargo, jamás se logró establecer los motivos o los porqués. En la actualidad, Víctor Flores sigue recibiendo más de 2.200.000 al mes por concepto de cuota sindical. Viene recibiendo 1.548.000 por pago de honorarios por parte del gobierno o del pueblo. Esto se lo transmiten vía el fideicomiso Ferronales Hub 5012-6. Pero en el aspecto de las cuotas sindicales, nosotros siempre como jubilados hemos determinado que no existe el fundamento legal para el descuento de la cuota sindical, que esto ha sido un engaño, que ha habido un dolo y que viene a constituir un gran fraude en contra de los trabajadores. Esto, el 22 de enero de este año, el sexto tribunal colegiado, en el amparo 1200/14, establece que efectivamente el descuento de la cuota sindical es ilegal, pero desde el 22 de enero que se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en favor de los jubilados ferrocarrileros, no se ha logrado que ni la Secretaría de Comunicaciones ni Ferrocarriles Nacionales en liquidación detengan el descuento de la cuota sindical.
este descuento de la cuota sindical no solo es en vía laboral, es en vía penal, que tiene que devolver más de 600 millones de pesos Víctor Flores. ¿A quién? A los trabajadores jubilados. El sexto tribunal colegiado ha determinado que el descuento es ilegal y por lo tanto deben de ser devueltos. Sin embargo, al parecer, pretenden que el gobierno, vía el erario federal, cubra los 600 millones de pesos que defraudó Víctor Flores. Esta denuncia la hacemos en relación de que hasta la fecha Ferrocarriles Nacionales de México se ha negado a suspender la entrega de las cuotas sindicales a Víctor Flores, a pesar de que hay una orden judicial. Gracias. No sé si hay alguna pregunta respecto de la denuncia. ¿No? Bueno, pues les agradecemos mucho su participación. Hasta luego.